antes de... ¿Sabes cómo escondo esto, no? No, ahí llegó. Ya, bueno, sí, muy buenas tardes a todos y de antemano muchísimas gracias por la oportunidad de dejarme presentar el trabajo que traje hoy. Todo lo que voy a presentar en estos momentos es parte de lo que he hecho durante mi doctorado. Es realmente una pequeña parte de todo lo que se ha venido haciendo en el laboratorio en términos de este tipo de reacción de la aerogenólisis de compuestos furánicos que contienen ácidos carboxílicos como grupos funcionales. Bueno, otra cosa que quisiera decir es que esta presentación está en inglés, o sea, las diapositivas todas están en inglés porque pues el discurso me lo sé en inglés, ¿no? Y de pronto a lo mejor en algún momento diré algunas cosas en inglés como el nombre de los compuestos porque pues es mucho más fácil abreviarlos o pronunciarlos de esa manera. Como dijo el profesor Jairo, yo estoy en la Universidad de Kansas, ahora voy a mostrar un par de diapositivas acerca de eso, y mi presentación es titulada Hidrogenólisis de compuestos furánicos que contienen ácidos carboxílicos, y esta hidrogenólisis está hecha por Metal Oxide Catalyst, o metal óxido metálico, catalizadores de metal óxido metálico soportados. Bueno, un poquito acerca de mí. Yo nací y crecí en la ciudad de Barranquilla y hice mi pregrado en la Universidad del Atlántico. Estudié ingeniería química desde el 2008, duré aproximadamente 5 años haciendo mi pregrado y luego me mudé a la ciudad de Cali a hacer mi maestría en la Universidad del Valle. Durante mi maestría trabajé en procesos avanzados de oxidación, es básicamente otro tipo diferente de catálisis, y esos procesos avanzados de oxidación pues están orientados hacia el tratamiento de aguas residuales por radicales libres, por catálisis que genera radicales libres, y estos radicales libres pues son bastante oxidativos o reductores, y estos son los que terminan oxidando la materia orgánica. Después de haber terminado, bueno, no coloqué la diapositiva aquí, pero después de haber terminado mi maestría, me uní a la Universidad de la Costa como profesor asistente 3 de medio tiempo, luego fui ascendido a profesor asistente tiempo completo en el 2019 y luego en el 2021 me mudé a la ciudad de Lawrence, donde empecé mi doctorado en la Universidad de Kansas. Actualmente hago parte del grupo de investigación del profesor Alan Allgaier. Esta es la página web para los que quieran chequear el grupo y pues mirar lo que nosotros estamos haciendo. Y esta presentación de hecho es el estreno del logo, es un logo el que habíamos venido trabajando desde hace un tiempo y finalmente pues lo pudimos conseguir. En el grupo de investigación trabajamos materiales porosos, trabajamos catálisis enzimática, trabajamos funcionalización de compuestos orgánicos, también trabajamos nuevas técnicas o novedosas técnicas basadas en Low Field NMR o RMN para mirar la interacción entre solventes y sólidos. Como había mencionado, mi trabajo se titula Ring Opening Hydrogenolysis o hidrogenólisis, perdón, de compuestos furánicos que contienen ácidos dicarboxílicos. Y la idea es tratar de producir estos compuestos que están acá, que son ácido adípico y ácido sebácico. Son compuestos cuya producción ha incrementado sustancialmente durante los últimos años, y estos compuestos pues se utilizan para muchas cosas, ¿no? Ácido sebácico o sebacic acid se utiliza para hacer plasticizers, lubricantes, solventes, adhesivos, entre otras cosas. Y ácido adípico pues es quizás un poco más común para nosotros, ya que se utiliza para hacer poliuretanos y es el material principal para producir el nylon. Hay un pequeño problema con la producción convencional de estos compuestos, y es que la producción convencional de estos compuestos tiene diversos impactos ambientales. Por ejemplo, en la producción de ácido adípico se utilizan compuestos que vienen derivados del petróleo. Estos compuestos que vienen derivados del petróleo, pues la extracción de estos compuestos
y la extracción del petróleo como tal y el tratamiento del petróleo para llevar a cabo la formación de los compuestos que son materiales, los materiales iniciales para producir el ácido adípico, pues generan un impacto ambiental bastante grande. Ese mismo proceso convencional para producir el ácido adípico es un proceso que requiere una alta cantidad de energía, y esta alta cantidad de energía también genera un impacto ambiental debido a la quema de combustibles que produce CO2, que mayoritariamente ese CO2 es liberado en la atmósfera y pues contribuye al calentamiento global. Además de eso, durante este proceso al final se generan altas cantidades de óxido nítrico que tiene global warming potential, potencial de calentamiento o potencial peligroso, que es 3000 veces más grande que el CO2. En términos, la producción convencional de ácido sebácico, a pesar de que ácido sebácico proviene de ricinoleic acid, que es frijoles de castor o castor beans, que se conoce, normalmente esa producción, la producción de ácido sebácico contiene un yield o un rendimiento del 30% es considerado un buen rendimiento de esta reacción. Sin embargo, debido a ese mismo rendimiento para la separación del ácido sebácico y de los otros subproductos que se tienen, este proceso termina siendo también intenso en energía, requiere una alta energía debido a la separación y el recycling o el reciclaje. Además de eso, al final de este proceso se utiliza ácido sulfúrico, y este ácido sulfúrico, pues con otras sustancias que se encuentran en la mezcla de reacción, pues genera altas cantidades de sales que pueden producir también un impacto negativo ambiental. Debido a que todo ese impacto ambiental de los procesos convencionales para la producción de ácido adípico y ácido sebácico pues se ha caracterizado, diversas alternativas o diversos esfuerzos se han tratado de posicionar para poder lograr esa transición del uso de combustibles fósiles a materiales renovables, o para la mejora de esos procesos que generan alto impacto ambiental. Y de eso se trata el proyecto en el que estoy trabajando, el cual es titulado EPSCoR Project. Este EPSCoR Project está basado en el desarrollo del conocimiento necesario para la transición de la producción de plásticos no renovables a la producción de plásticos renovables y reciclables. Y esta transición se podría lograr con el desarrollo de nuevos catalizadores, nuevos conceptos de manufactura y nuevos procesos de síntesis. Este proyecto, este EPSCoR Project, es un proyecto bastante grande y está dividido en 5 objetivos, cinco objetivos. Dentro de esos 5 objetivos, nosotros trabajamos en el objetivo número 1, que básicamente trata de cómo obtener 3 monómeros que son que son claves que vienen de la producción de biomasa. Esos 3 monómeros que son claves son los 3 monómeros que muestro al lado derecho de mi pantalla. Está el bifenil dicarboxylic acid, el dicarboxylic acid y el ácido sebácico, que era el que les venía hablando. Nosotros colaboramos en este trust o este objetivo número 1, y nosotros estamos trabajando en la producción de ácido sebácico desde este compuesto número 2, desde este monómero número 2, que se llama bifuran dicarboxylic acid, a través de una reacción que se llama hidrogenólisis o ring opening hydrogenolysis. Tengo que mencionar o cabe resaltar que no hay precedentes en la literatura de la producción de ácido sebácico desde bifuran dicarboxylic acid, pero podemos decir que hay un precedente de moléculas similares o del ring opening hydrogenolysis de moléculas similares para la producción de ácido adípico. Y uno de esos precedentes es el que muestro en pantalla. Está la producción de ácido adípico desde un compuesto que le llamamos FDCA o furan dicarboxylic acid, o THFDCA, que es la versión con los anillos hidrogenados, con el anillo furánico hidrogenado. Sin embargo, esta ruta no es tan fácil, ya que cuando se trabaja en ambientes deficientes de hidrógeno, se produce dicarbonilación o dicarboxilación, que es básicamente la ruptura o la
o la remoción de uno de los ácidos carboxílicos para producir CO o CO2. Y cuando se trabaja en alto exceso de hidrógeno, pues estos ácidos carboxílicos se van a reducir y van a formar finalmente alcoholes. Como había mencionado antes, no existen precedentes para la producción de ácido sebácico desde BF-DCA o bifurandic carboxylic acid, pero creemos que esta misma ruta se podría aplicar, esta misma ruta de ring opening hydrogenosis se podría aplicar para producirse ácido sebácico desde bifurandic carboxylic acid. Lo que sabemos ahora mismo es que ese ring opening hydrogenosis, o le voy a decir HDO, se ha logrado en altas conversiones y con altos rendimientos a través de solventes que son bastante fuertes o tóxicos. En pantalla vemos un caso del uso de ácido iodídrico o ionic liquids o líquidos iónicos. Sin embargo, el ring opening o HDO de estos anillos furánicos a través de catálisis heterogénea o utilizando sólidos que son catalizadores, pues mantiene un rendimiento bastante bajo en comparación con los otros, y también un carbon balance, un balance de carbono bastante bajo, por lo que nosotros consideramos de que investigaciones adicionales en términos de catálisis sólida o catálisis heterogénea se necesita urgentemente. Por eso, uno de los objetivos de mi trabajo es el de maximizar la producción del ácido adípico y ácido sebácico desde los compuestos que son renovables, THF-DCA y BF-DCA, que vienen de biomasa, y esto lo podríamos hacer a través de un estudio sistemático de diferentes potenciales catalizadores y condiciones de reacción. Para poder hacer esto, necesitaríamos entender cuál es la estructura del catalizador, la naturaleza y la dinámica de los sitios activos, la influencia de las operaciones de las variables de operación, y para poder lograr este entendimiento necesitaríamos diferentes herramientas como la caracterización de los catalizadores, estudios cinéticos y estudios de mecanismos de reacción y potencialmente simulaciones moleculares. La pregunta que queda ahora sería ¿por qué metal oxide supported catalyst, o metal óxido metálico soportado o catalizadores? No sabía cómo decirlo realmente, pero sí, ¿por qué este tipo de catalizadores? Pues bien, este tipo de catalizadores han sido reportados como catalizadores activos hacia el tipo de reacción que nosotros queremos hacer, HDO o hydrodeoxygenation de biomasa, de compuestos basados en biomasa. Y la razón por la que estos catalizadores presentan este tipo de actividad es debido a los diferentes componentes de este catalizador. Si miramos en la parte izquierda, uno de los componentes del catalizador es el metal noble, en este caso es el platino, y el platino está encargado de la disociación de hidrógeno. En este caso, el hidrógeno llega a la superficie del metal noble y este hidrógeno se disocia homolíticamente o heterolíticamente, dependiendo del tipo del metal. Cuando este hidrógeno es disociado, este metal noble está soportado sobre TiO2 o dióxido de titanio, y este dióxido se describe como un facilitador de ese movimiento del hidrógeno desde el metal noble al óxido metálico, o lo que se conoce como hydrogen spillover. Y además de eso, el dióxido de titanio, por los sitios de titanio, también introduce acidez de Lewis en la superficie del catalizador. Cuando ese hidrógeno que está viajando por la superficie del TiO2 llega finalmente al óxido metálico, que nosotros colocamos también en la superficie del catalizador, forma este sitio activo, que es un sitio ácido de Bronsted. Este sitio ácido de Bronsted, pues se dice que este sitio ácido de Bronsted es capaz de activar este enlace que está aquí, este enlace CO en el anillo furánico, y abrir el anillo furánico a través de una deshidratación ácida catalizada. Sin embargo, si otro hidrógeno llega a este oxígeno que está acá en el óxido metálico, pues en ese óxido metálico se va a formar agua que finalmente
va a salir del óxido metálico formando un sitio activo que se conoce como una vacante de oxígeno. Esta vacante de oxígeno también se dice que puede activar este enlace CO en el anillo furánico, pero además de eso también se dice que esa vacante de oxígeno es bastante activa para reaccionar con el grupo funcional carboxílico que se encuentra en la molécula que queremos trabajar. Y el objetivo de nosotros es básicamente abrir el anillo sin tocar, sin alterar estos ácidos carboxílicos para tener una molécula lineal, un diácido, que se puede utilizar como monómero para la producción de plásticos. Pero en general toda la variabilidad de esos sitios activos y la presencia de esos sitios activos y la sinergia entre esos sitios activos en la superficie del catalizador, pues se dice que podría ser la reacción que nosotros queremos realizar. Sin embargo, todos esos sitios activos o este tipo de reacciones no son realmente fáciles porque todos esos sitios activos están presentes en la superficie del catalizador en una corrida a una reacción normal. Y se dice que todos estos sitios activos tienen un papel o juegan un rol en las reacciones y ese rol puede llevar a reacciones que no son deseadas. Por ejemplo, se ha reportado que la vacante de oxígeno en catalizadores como platino soportado en TiO2 puede activar el enlace doble del CO entre el carbono y el oxígeno en un ácido carboxílico para terminar formando CO o CO2 o simplemente para modificar el grupo funcional del ácido carboxílico. Además de eso, se ha dicho que los sitios activos que se forman entre la interfaz entre el metal y el óxido metálico también podrían activar ciertos enlaces en ese grupo funcional carboxilo para terminar formando alcoholes o alcanos. Y también se dice que los ácidos de Bronsted formados en la superficie del catalizador que acabé de mencionar, con estos ácidos de Bronsted podrían tener diferentes fortalezas o no sé si la palabra en español es fortalezas, y esas fortalezas, o sea, débiles o fuertes o moderados, y ese tipo de fortaleza pues se comporta de manera diferente y también puede llevar a reacciones deseadas o reacciones no deseadas. Además de eso, es bastante difícil porque se ha reportado también que la naturaleza de los sitios activos en la superficie del catalizador cambia con las variables de operación. En una simulación de un catalizador se llama metal óxido metálico reverse catalyst. Básicamente dicen que colocan el metal en abajo y colocan el óxido metálico sobre el metal en vez de lo opuesto. En este tipo de simulaciones se dice que cuando se trabaja a presiones altas y a temperaturas más bajas se tiene mayoritariamente sitios ácidos de Bronsted en la superficie del catalizador, pero una vez se aumenta la temperatura se sobrepasa esa barrera de la reducción de ese sitio ácido de Bronsted para formar vacantes de oxígeno. Y a temperaturas bastante altas, pues mayoritariamente lo que hay en la superficie del catalizador son vacantes de oxígeno. Además de eso, nosotros creemos que si cambiamos el óxido metálico, no afectaríamos la naturaleza de los sitios activos en la superficie del catalizador. Eso quiere decir que vamos a seguir teniendo sitios ácidos de Bronsted, vamos a seguir teniendo vacantes de oxígeno, vamos a seguir teniendo sitios ácidos de Lewis, pero si alteramos la composición del óxido metálico en la superficie del catalizador, sí podríamos cambiar la población de esos sitios activos o la cantidad de esos sitios activos. Es decir, si colocamos menos óxido metálico o más óxido metálico, puede que tengamos o más sitios activos o menos sitios activos. Por eso es importante tratar de encontrar óptimos parámetros de operación que podrían maximizar la presencia del sitio activo que nosotros necesitamos para hacer la reacción que nosotros queremos hacer. En la literatura se ha reportado algunos casos de la apertura del anillo furánico y al menos en este caso el mecanismo que se propone para la apertura del anillo furánico en esta molécula THF-DCA se hace a través de la protonación del oxígeno en el anillo furánico que inestabiliza el anillo para terminar abriéndolo. Además de eso, en otro reporte de un mecanismo propuesto para la apertura del anillo furánico en esta molécula que se llama dimethylfuran, es a través de la protonación del carbono en la segunda posición,
para terminar, para formar diferentes estructuras resonantes hasta que se forme la estructura resonante, que es inestable, y esa inestabilidad termina abriendo el anillo. Por esto nosotros necesitaríamos, para hacer este tipo de reacciones necesitaríamos protones. En otra publicación, también en la apertura del anillo furánico en THF-DCA, pero esta vez utilizando el ácido iodídrico que mencioné, también se hace a través de la protonación del oxígeno en el anillo furánico. Y finalmente, cuando el anillo furánico abre, pues en un trabajo que hicimos nosotros en el laboratorio, o que hizo el grupo de investigación en el laboratorio, se reportó que este grupo hidroxilo aquí se podría también eliminar a través, por el uso por la protonación, por la donación de un protón por un ácido de Bronsted, a través de esa deshidratación ácida catalizada que había mencionado anteriormente. Es decir, que a partir de lo encontrado en la literatura, lo que necesitaríamos sería grupos activos que donarían protones, que donarían protones a la molécula para poder realizar esta apertura del anillo furánico. Por todo lo que encontramos en la literatura, pues se plantearon diferentes hipótesis, y la primera hipótesis es que debe existir una correlación entre la selectividad, el rendimiento hacia la producción de ácido adípico y ácido sebácico y con la distribución de sus productos y con el tipo y número de sitios activos en la superficie del catalizador. Además de eso, también se planteó la hipótesis de que se deben encontrar o deben existir óptimas condiciones de operación y el tipo de óxido metálico y cantidad de óxido metálico donde los sitios activos deseados sean maximizados. Y además de eso, también se planteó la hipótesis de que la HTO, la reacción de la hidrogenólisis efectiva de THF-DCA y BF-DCA, que son las moléculas problema o las moléculas con las que estamos tratando, puede que sea promovida a través de la maximización de sitios ácidos de Bronsted, que son aquellos que donan protones para hacer esta deshidratación ácida catalizada. Para probar estas hipótesis, pues seleccionamos tres diferentes tipos de metales y sintetizamos un catalizador que sería el metal noble, óxido de tungsteno soportado en TiO2. Después de eso, probamos estos tres diferentes catalizadores y seleccionamos el metal noble que mejor rendimiento nos dio, y procedimos a cambiar el óxido metálico. Utilizamos óxidos de tungsteno, utilizamos sales de tungsteno, sales de molibdeno y sales de circonio para sintetizar estos catalizadores, estos metales, óxidos metálicos soportados en TiO2. Y luego también cambiamos la cantidad de óxido metálico en la superficie del catalizador y variamos radios molares de 0.5 a 2 óxido metálico metal. Además de eso, queríamos ver la influencia de tener el TiO2 como soporte en la superficie del catalizador, y sintetizamos platino soportado de hecho esto es óxido de molibdeno, MeO3, y también queríamos ver la influencia del metal noble, y por eso sintetizamos los diferentes tipos de óxidos, óxido de tungsteno, óxido de molibdeno y óxido de circonio en TiO2 sin la presencia del metal noble, para ver la influencia de ese metal noble. Y hicimos algunas reacciones a tres diferentes tipos de temperatura, 140, 180, 220, y pues hemos hecho algunas reacciones también cambiando la presión, pero pues en estos momentos no voy a presentar resultados de eso. Luego de tener todos los catalizadores y correr estas reacciones, pues primero hicimos unas reacciones, pues se le dice como screening, es como para revisar los diferentes catalizadores que sintetizamos, y esto lo hicimos en un reactor bloque, que fue un reactor que nosotros diseñamos en el laboratorio y que nos permite correr 6 reacciones al mismo tiempo. Básicamente colocamos en este reactor 6 diferentes viales, que son los que normalmente se utilizan para cromatografía de gases o HPLC.
son solamente un poquito más gruesos. Cargamos los viales, cargamos los catalizadores, la solución reactiva, que sería THF-DCA o BF-DCA, y agua como solvente, y utilizamos 1% en peso de THF-DCA y 0.5 en peso de BF-DCA por 4 horas para las reacciones screening, y luego para las reacciones de cinética y otros estudios que estamos adelantando actualmente utilizamos un reactor PAR, en el que cargamos 100 miligramos de catalizador, 25 mililitros de soluto, o de solución, utilizando agua como solvente a las mismas concentraciones en las que trabajamos en el reactor de bloque. Algunas reacciones las corrimos por 24 horas, otras no, sacando diferentes alícuotas a diferentes tiempos. Las mediciones de los productos de reacción de THF-DCA los hicimos utilizando HPLC, y para las reacciones cuando utilizamos BF-DCA como reactivo, utilizamos GCMS o cromatografía de gases acoplado a espectrometría de masas, haciendo primero una esterificación de los productos de reacción y luego haciendo una extracción líquido-líquido utilizando diclorometano como solvente orgánico. Además de eso, hemos hecho diferentes tipos de caracterizaciones como Hydrogen TPR, hemos hecho también XPS, hemos hecho también CO Chemisorption, hemos hecho difracción de rayos X, entre otras también. Y todo eso se hace con el fin de tratar de entender la estructura, tratar de entender la estructura del catalizador, o tratar de encontrar esa relación entre la estructura, la dinámica de los sitios activos y la distribución de sus productos en la reacción. Como había mencionado anteriormente, primero sintetizamos los diferentes metales nobles con tungsteno soportados en dióxido de titanio. Sintetizamos níquel, cobalto y platino con óxido de tungsteno soportado en TiO2, y lo que vimos es que de los 3 catalizadores que sintetizamos, el platino fue el único catalizador que nos dio cierta actividad hacia la conversión de THF-DCA, que es esta molécula que está acá, a ácido adípico a 140 grados centígrados y 350 PSI o 24 bares de presión de hidrógeno por 4 horas. Hicimos Hydrogen TPR, que básicamente Hydrogen TPR básicamente lo que nos hace es medir, o podemos encontrar la temperatura en la cual los diferentes componentes en el catalizador se reducen desde óxidos a metales, y en este tipo de test lo que encontramos es que el cobalto normalmente se encuentra en estado óxido en la superficie del catalizador y se reduce a temperaturas por encima de 400 grados centígrados, al igual que el cobalto en estado oxidado en la superficie del catalizador no realiza ningún tipo de hydrogen spillover o división de hidrógeno, que es lo que necesitamos para hacer para obtener los protones para poder protonar este oxígeno acá al anillo furánico. Por esa razón nos quedamos con el platino y tungsteno soportado en dióxido de titanio. Y con este catalizador, bueno, seleccionamos el platino como metal noble y sintetizamos los otros diferentes catalizadores que mencioné. Ese platino, tungsteno soportado en TiO2, platino, molibdeno soportado en TiO2, circonio en TiO2, las versiones de los catalizadores soportados en los óxidos metálicos sin TiO2, y también sintetizamos los óxidos metálicos soportados en TiO2 sin la presencia del metal noble. Y lo que pudimos notar con estas reacciones que realizamos a diferentes temperaturas por 4 horas es que los catalizadores que están soportados en TiO2 presentan mucho más actividad que los catalizadores que no tienen TiO2. Esto básicamente nos indica que el TiO2 como soporte facilita la movilidad de hidrógeno desde el metal noble hacia el óxido metálico, tal como está escrito en la literatura. Eso realmente no es nada nuevo. Y además de eso, pues pudimos notar que la actividad de estos catalizadores va en este orden que encontramos acá. Molibdeno va primero, tungsteno va segundo y circonio va tercero. Y esto básicamente pues se adscribe a que el molibdeno los óxidos de molibdeno son bastante
fáciles de reducir, por ende podríamos producir sitios ácidos de Bronsted en mayor cantidad y vacantes de oxígeno en mayor cantidad, pues que básicamente disparan la actividad de este catalizador. Curiosamente, la reducción de esos óxidos metálicos va en este mismo orden, que es el mismo orden que nosotros observamos acá, molibdeno, tungsteno y circonio. Cuando vamos a 180 grados centígrados, el orden se mantiene de la misma manera. Primero molibdeno, luego óxido de tungsteno y luego circonio, que son, estoy hablando de estos tres catalizadores acá. Sin embargo, vemos que estos dos catalizadores, pues en teoría, tienen una conversión bastante similar. Esta conversión bastante similar y esta actividad bastante similar y la producción bastante baja de ácido adípico básicamente nos indica a nosotros que estos tipos de estos catalizadores podrían tener una amplia distribución de sus productos a este tipo de temperatura. Si ahora analizamos la cantidad de subproductos obtenidos en esa reacción, nos damos cuenta que esto es cierto. Platino y tungsteno soportaban dióxido de titanio y platino y molibdeno soportaban dióxido de titanio, presentan una actividad similar y también presentan una cantidad de distribución de subproductos similar. Sin embargo, platino, óxido de molibdeno soportaban TiO2 está más inclinado hacia la producción de alcoholes, teniendo 1,2,6 hexentriol, esta molécula que está acá, con el mayor porcentaje de rendimiento del 32%. Si miramos platino, circonio soportado en dióxido de titanio, estas moléculas tienen una conversión bastante baja, pues porque tienen conversión bastante baja, tienen un balance de carbono un poco más alto que los demás. Sin embargo, este tipo de catalizador pues no es que produzca bastantes alcoholes como se ve acá. Si ahora nos vamos a platino sobre dióxido de titanio, este catalizador tiene una actividad bastante baja también y la producción o la conversión de este catalizador se va mayoritariamente hacia la producción de hydroxyadipic acid, que es esta molécula acá, que sería el primer paso de la apertura del anillo furánico. Y este catalizador tampoco contiene la distribución de subproductos en este catalizador tampoco contiene ningún tipo de alcoholes. Esto básicamente nos empieza a dar indicaciones de que los sitios activos que se forman entre la interacción del platino y el dióxido de titanio en la superficie del catalizador no son los responsables de la reducción del ácido del grupo carboxilo, o de la reducción del grupo carboxilo hacia la producción de alcoholes. Como había mencionado, habíamos también sintetizado los diferentes catalizadores, diferentes óxidos metálicos que utilizamos sin la presencia del metal noble, y pues básicamente este catalizador básicamente no presentó ningún tipo de actividad, como lo podemos observar acá, lo que nos indica a nosotros que el metal noble pues es un principal componente para poder tener algún tipo de actividad en este catalizador, por lo que habíamos mencionado anteriormente, de que el metal noble es el que se encarga o el que está encargado de hacer la división de hidrógeno para producir estas diferentes especies de hidrógeno que necesitamos para tener algún tipo de actividad en la superficie del catalizador. Lo otro que podemos observar acá es que todos estos productos que están acá, ninguno de estos productos es de decarbonilación o de carboxilación, que es básicamente cortar uno de los ácidos carboxílicos o los dos. Lo que nos indica a nosotros que a estas condiciones de operación a 180 grados centígrados, si no estoy mal, la reducción del grupo carboxilo hacia la producción de alcohol es una reacción, es la reacción no deseada más prominente en nuestro sistema. Y además de eso, nosotros empezamos a analizar la forma de los subproductos que tenemos acá, y la forma de los subproductos que tenemos acá básicamente nos indica a nosotros de que estas reacciones son secuenciales, es decir, A produce B, produce C, y que todos estos subproductos que nosotros vemos acá, alcoholes y ácidos carboxílicos, podrían aparecer después de la apertura del anillo, al parecer todos estos grupos, todos estos subproductos podrían venir de la conversión de este compuesto por diferentes rutas, ya sea
eliminando el OH que se encuentra acá o la remoción de este OH, o simplemente reduciendo el grupo carbonilo o pues haciendo dicarboxilación o cortando el grupo carbonilo, pero pues no fue el caso a esta temperatura. Para probar la hipótesis de que estas reacciones eran secuenciales, básicamente colectamos datos de cinética, es decir, tomamos datos a diferentes tiempos para estos catalizadores que vemos acá: platino, óxido de titanio, platino, óxido de molibdeno soportado en dióxido de titanio, y platino, óxido de circonio soportado en dióxido de titanio a 140 grados centígrados y 350 psi o 24 bares de hidrógeno. Y aquí tenemos diferentes, pues tenemos las tres curvas de los tres diferentes catalizadores, pero si nos enfocamos en platino, óxido de molibdeno soportado en TiO2, en todas las curvas podemos notar lo siguiente, ¿no? Al principio o la primera hora de reacción, la producción de ácido hidroxiadípico incrementa, ¿cierto? Al igual que este que está acá. Sin embargo, después de la primera hora de reacción o la segunda hora, pues después de la primera hora de reacción, este ácido hidroxiadípico pues empieza a decaer, al igual que pasa acá con este triol, con este alcohol o hexentriol, que empieza a incrementar. O sea, la concentración del ácido hidroxiadípico empieza a caer al mismo tiempo que esta acá empieza a aumentar, y lo mismo sucede con este 2-hydroxyhexanoic acid, es que no me sé los nombres en español. Pero después de 2 horas acá la concentración empieza a decaer de este compuesto que está acá, y esta que está acá, que es básicamente el mismo pero en versión alcohol, es básicamente con el grupo carboxilo reducido, también empieza a incrementar. Lo mismo sucede acá y lo mismo sucede con este que está acá. Lo que básicamente nos comprueba es que estas reacciones son secuenciales. Luego incrementamos la temperatura a 220 grados centígrados y el incremento de temperatura viene con ciertos cambios. Y el primer cambio es que al incrementar la temperatura a 220 grados centígrados, básicamente el incremento de temperatura decrece la solubilidad de hidrógeno en solución. Simulaciones en Aspen que yo realicé nos indican que a 220 grados centígrados pues vamos a tener 93% menos hidrógeno disuelto en solución que cuando estábamos trabajando a 140 grados centígrados. Y si se acuerdan del diagrama que presenté al inicio, con bajas concentraciones de hidrógeno disueltas en solución, el catalizador realiza otro tipo de reacciones, como reacciones de decarboxilación o decarbonilación. Y eso nosotros lo podemos observar acá. Además de eso, cuando se incrementa la temperatura, pues se sobrepasa esa barrera que se tiene de la reducción de esos sitios ácidos de la reducción de esos sitios ácidos de Bronsted para la producción de vacantes de oxígeno, y estas vacantes de oxígeno también son bastante reactivas. Todo eso se puede observar acá en el incremento, pues en la mayoría de todos los catalizadores de conversión, y el balance de carbono pues también decayó bastante. Cabe resaltar que este balance de carbono es calculado basado en los compuestos que conozco, en los compuestos que he podido caracterizar, y no teniendo en cuenta las áreas de caracterizar, porque no he podido saber qué son. Además de eso, pues ahora de la distribución de subproductos podemos notar que el ácido hidroxipentanoic acid o ácido hidroxipentanoico, este compuesto que está acá es un compuesto que tiene 5 carbonos, y un compuesto con 5 carbonos, cuando se tienen los subproductos, pues es característico de la reacción de decarbonilación o decarboxilación si se parte de un compuesto que contiene 6 carbonos, como el THF-DCA. También podemos observar el ácido pentanoico y también el THF-CA, lo que indica en este caso que a 220 grados centígrados, lo que indica este caso que a 220 ahora volví. Perdón. Jairo, no sé por dónde quedé. Ponlo en pantalla, trata de ponerlo en pantalla completa ahora. ¿Se te Sí, es salió que de la pantalla completa? no, se me cortó la llamada, entonces por eso la quité.
Pero a ver, Ok. ¿quedé por aquí No, o pero por se te acá? cortó ahí mismo. Se te cortó fue ahí Ok, mismo. ok, gracias. Ok, aquí. Sí, a ver, iba por aquí. Sí. Bueno, a ver, incrementando la temperatura, pues incrementando la temperatura y con la solubilidad, con una menor solubilidad de hidrógeno en solución, pues nosotros podemos observar productos de decarbonilación o de carboxilación, lo que indica que a 220 grados centígrados esta reacción ahora es presente, en contraste con temperaturas menores. Además de eso, si podemos observar la distribución de sus productos también acá, podríamos seguir mirando esta comparación entre platino, óxido de tungsteno soportado en TiO2, platino, óxido de molibdeno soportado en TiO2, y podemos mirar que estos compuestos todavía están teniendo una distribución de sus productos similares. Sin embargo, el platino en óxido de molibdeno soportado en TiO2, pues ahora tiene un rendimiento del 20% hacia ácido adípico, que es el compuesto que nosotros queremos en comparación con el platino óxido de tungsteno soportado en TiO2. Si vamos ahora a platino con TiO2, este catalizador en comparación con 140 y 180 grados centígrados tuvo una mayor conversión y tuvo un balance de carbono bastante menor. Sin embargo, la producción de este el compuesto que tuvo máxima producción utilizando este catalizador fue ese ácido hidroxiadípico, lo que indica que, según seguimos mirando también, el platino con TiO2, como se había reportado antes, podría hacer reacciones de carbonilación o de carboxilación, como se ve acá también, ese sitio activo entre la interacción entre el platino y el dióxido de titanio. Lo otro que podemos concluir de aquí es que el platino, este sitio activo entre el platino y el dióxido de titanio, tiene la suficiente energía o es lo suficientemente fuerte para abrir el anillo furánico, pero no es lo suficientemente fuerte para remover el hidroxilo que se forma en la apertura del anillo. Además de eso, también pues se sigue pues a estas temperaturas con este catalizador, pues nos convencemos un poco más de que ese sitio activo entre el platino y el TiO2 no es un sitio activo responsable de la reducción de los grupos carboxilo para producir alcoholes, que es una reacción indeseada que nosotros no queremos en la superficie del catalizador. Ahora, si miramos platino soportado en molibdeno, en óxido de molibdeno sin el TiO2, miramos que este catalizador también tiene una alta conversión, tiene un balance de carbono relativamente bajo, pero tiene el máximo rendimiento hasta ahora reportado para la producción de ácido adípico utilizando catalizadores sólidos. Además de eso, pues también vemos que este catalizador no es que se dedica a la producción de alcoholes como este catalizador a bajas temperaturas, lo que a nosotros nos indica también, si comparamos estos catalizadores, nos indica que la introducción del dióxido de titanio en este catalizador eh, nos introduce ciertos sitios activos que podrían ser los encargados de la reducción de ese grupo carboxilo a alcoholes. Es posible que ese sitio activo del que estamos hablando es un sitio activo que se forme entre la interacción del óxido de molibdeno en alguna de sus formas, ya sea 2 o 3 o diferentes, perdón, 6 o 5 o 4 con el TiO2. Es posible que ese sitio activo sea el encargado de la reducción del grupo carboxilo para alcoholes. Y finalmente, a esta temperatura también comparamos el óxido de molibdeno soportado en TiO2 sin la presencia del metal noble y pues este catalizador no presentó ninguna actividad, lo que nos indica a nosotros que pues el óxido de molibdeno a estas temperaturas no podría ser esa división de hidrógeno o ese hydrogen, sí, esa división de hidrógeno sí, básicamente la división de hidrógeno y el hydrogen spillover, el movimiento del hidrógeno del óxido de molibdeno hacia el TiO2. Y también, pues, básicamente nos confirma de que el metal noble es estrictamente necesario para tener actividad en este tipo de catalizadores.
con la caracterización de algunos de los, o de la mayoría de los subproductos de reacción, pues pudimos trazar una ruta de conversión de esta molécula THF-DCA, y que depende mucho también de las condiciones de operación, como lo había mencionado. Si se trabaja a temperaturas altas, vamos a observar estos tres subproductos acá, que son subproductos con 5 carbonos, lo que indica que estos subproductos provienen de una reacción de decarbonilación o de carboxilación. Sin embargo, cuando se abre el anillo furánico, puede ser a cualquiera de las tres temperaturas, podríamos tener este tipo de reacciones que están acá. Como había mencionado, estas reacciones son secuenciales. Es posible que en algún tiempo de reacción podríamos maximizar la producción de ácido adípico. Sin embargo, si la reacción se mantiene, o si se sigue corriendo la reacción en términos bastante coloquiales, pues ese ácido adípico va a seguir reaccionando y va a seguirse transformando en otras cosas indeseadas, que es lo que no queremos. Además de eso, pues también hicimos un estudio preliminar de la influencia de la cantidad de óxido metálico en la superficie del catalizador, y pues básicamente nos dimos cuenta que a mayor cantidad de óxido metálico en la superficie del catalizador, mejor es la selectividad y el rendimiento hacia el ácido adípico, que es lo que nosotros queremos. Esta que está acá son los resultados que he venido mostrando en las tablas. Es 1,1 óxido metálico metal, pero incrementamos hacia 2 óxido metálico metal, y pues obtuvimos un incremento de más o menos el 10% de rendimiento hacia el ácido adípico, ¿no? Pues eso también básicamente nos indica o nos muestra cuál es la importancia del óxido metálico en la producción de esos sitios activos, y que pues básicamente estos sí tienen que ver con la transformación de nuestro compuesto principal hacia el ácido adípico, que es lo que queremos. Hicimos también, pues miramos la influencia a diferentes temperaturas de esos óxidos metálicos también, y pues al parecer al incrementar la cantidad de óxido metálico, decrece, por lo menos en el platino, óxido de molibdeno soportado en TiO2, al aumentar la cantidad de óxido metálico decrece la cantidad de alcoholes. Lo que, pues, la teoría que tenemos es que al incrementar la cantidad de óxidos metálicos, estos óxidos metálicos pues se encuentran ahora, como hay mayor cantidad, vamos a tener una mayor población que está bastante cercana al platino, y ese sitio activo entre el platino y el óxido metálico pues contiene la suficiente fortaleza, o esos ácidos de bronce que se forman pues son bastante fuertes para poder hacer esa catálisis ácida, esa deshidratación ácida que necesitamos para remover el OH en vez de reaccionar con los ácidos carboxílicos. Luego de eso pasamos a la otra molécula, BF-DCA. Sin embargo, corrimos un par de reacciones a 140 grados centígrados y 350 PSI de hidrógeno, que es básicamente lo que veníamos tratando con THF-DCA. Y miramos que estos catalizadores tenían una conversión bastante baja, y con un rendimiento también bastante bajo, alrededor del 5%. Esto que está acá es una foto del cromatograma que se obtiene de la cromatografía de gases, y como está acoplado a masa, pues pudimos identificar algunos de estos picos, y con eso también trazamos pues una ruta de transformación del BF-DCA hacia los diferentes compuestos que vemos acá, teniendo este pico. El pico más grande que se ve es el ácido sebácico, que es básicamente lo que nosotros queremos, ¿no? Sin embargo, el bajo rendimiento que se obtuvo en la reacción, pues básicamente nos indica a nosotros que hay un problema, y que ese problema podría ser que esta molécula no es soluble a las condiciones de operación en agua que nosotros empezamos a trabajar. Es bastante complicado porque esta molécula es bastante nueva, y debido a que esta molécula es bastante nueva, pues no existen datos termodinámicos de equilibrio ni nada por el estilo en la literatura. Por eso nosotros pasamos a crear esos datos termodinámicos. Esta parte del proyecto está hecha por Álvaro. Álvaro es un estudiante de pregrado que está trabajando conmigo bajo mi supervisión, y pues él pudo colectar datos de solubilidad de esta molécula BF-DCA en diferentes solventes y variando la temperatura. Y pues básicamente observamos el resultado de no sé cuántos meses de trabajo lleva Álvaro en esto, y pues el comportamiento que nosotros normalmente esperamos, ¿no? Al incrementar la temperatura, incrementa la solubilidad en diferentes solventes. El solvente que
que mejor comportamiento se tiene o mayor solubilidad se tiene es el metanol, seguido por isopropanol, luego ácido acético y acetonitrilo y agua, pues se tienen más o menos, están más o menos ahí dentro del mismo rango. Pudimos observar una correlación entre estos datos que Álvaro obtuvo y algo que se conoce como Camel-Topf parameters o parámetros de Camel-Topf, pero pues estamos todavía en exploración de ese tipo de relación. Pudimos tomar esos datos que Álvaro hizo y pudimos tomar esos datos y ajustarlos a una ecuación empírica termodinámica que se conoce como Appelblad, y es básicamente una ecuación de Antoine, pero pues para este tipo de trabajos, y pudimos determinar que la solubilidad del BFDCA a 140 grados centígrados es bastante baja comparado con, perdón, esto debería decir agua aquí en vez de metanol. La solubilidad de agua 140 es 0.3 miligramos por gramo de agua, y pues yo normalmente estaba cargando 5 miligramos de esta molécula en 1 gramo de agua, por lo que estaba muy por debajo de la solubilidad. Y si hacemos un cálculo hacia atrás, básicamente lo que tenemos nosotros de rendimiento es lo que representa esta solubilidad que tenemos acá, por lo que los datos correlacionan fuertemente con el pobre rendimiento de la reacción, pues correlaciona fuertemente con la solubilidad del agua que se tiene a las condiciones de operación en las que corrimos esas reacciones. Como había mencionado anteriormente, podemos caracterizar algunos subproductos y también trazamos un mapa de transformación del BFDCA hacia la molécula que queremos, que es esta que está acá. Pues sin embargo ocurre lo mismo, ¿no? Una vez esta molécula se produce, la reducción del ácido carboxílico ocurre, llevando lugar a diferentes tipos de subproductos que son subproductos no deseados en nuestra reacción. Con todos los resultados pudimos trazar unas conclusiones y pues tenemos que platino soportado en molibdeno es el catalizador que presenta mejor rendimiento entre todos los catalizadores que pudimos probar, y esto podría ser debido a la formación de sitios ácidos de Bronte bastante fuertes, que la distribución de sus productos pues nos dan ciertas ideas acerca del tipo de sitios activos que se tienen en la superficie del catalizador, y que sí es posible encontrar la correlación entre selectividad, rendimiento y conversión, y con la distribución de sus productos y el tipo y cantidad de sitios activos en la superficie del catalizador. De sitios activos que son metales o sitios metálicos activos se necesitan para poder hacer esta reacción o la conversión de THFDCA a ácido adípico, y que el TiO2 podría introducir sitios activos no deseados que podrían llevar a reacciones indeseadas, reacciones indeseadas. También podríamos mirar que estos sitios activos, estos centros activos entre el platino y el dióxido de titanio no serían de pronto los responsables por la reducción del ácido carboxílico o del grupo funcional carboxilo para producir alcoholes. Algún trabajos futuros que estamos tratando de hacer, estamos tratando de estudiar a fondo este catalizador. Hemos hecho diferentes pruebas de caracterización a este y otros catalizadores para poder entender la diferencia. Queremos hacer una correlación entre la fortaleza de esos ácidos de Bronte que se pueden formar en la superficie del catalizador y pues el comportamiento de estos catalizadores en términos de reacciones. Estamos adelantando unas simulaciones moleculares con ayuda del profe Sebastián para tratar de entender esos sitios activos y tratar de mirar cómo cambian esos sitios activos cuando las condiciones de operación cambian. Y entre otras cositas que también estamos tratando de hacer. Y muchas gracias, y perdón que a veces no se me olvidan algunas cosas en cómo decirlas en español. Bueno, listo, Samir, muchísimas gracias por tu charla. Vamos ahora a abrirle espacio al público para que pueda solicitar la palabra, si así lo quiere, o también si puede escribir su pregunta. Aquí ya por lo menos Sebastián, voy a habilitar el micrófono para que pueda hablar. Listo, Sebastián, puedes encender tu micrófono. Tienes abierta la palabra.
Bien, más o menos te escucho, Sebas. Sí, se te escucha un poco lejos. Dale, bien. No, mira, te quería preguntar si de pronto has hecho pruebas de catálisis, pero solo del metal de transición, del catalizador, sin estar soportado en óxidos metálicos. Es que no sé si lo alcancé a ver. Porque, a ver, o sea, porque pienso que igual, o sea, siempre vas a tener más actividad del platino, ¿no? Entonces, de pronto quería ver si de pronto había un tipo de selectividad del metal puro en presencia de ese reactivo que, bueno, como diciendo, bueno, no sea que esté haciendo todo el estudio y el metal puro sea el que, que te entregue lo que necesitas. No, muchas gracias por tu pregunta, Sebastián. Es una pregunta bastante buena. La respuesta a tu pregunta es no. He estado pensando en hacer dos cosas diferentes. Una es utilizar platino soportado en carbono, porque carbono es considerado un soporte inerte que no interfiere en la reacción, y mirar cuál es la influencia del platino o cuáles son esos subproductos que se forman solamente por el sitio activo del metal noble o el sitio activo metálico. También he considerado hacer lo que están mencionando, es simplemente agregar la sal de platino y mirar cómo se comporta la reacción. Son cosas que tengo en la lista que no he hecho, pero sí son cosas que voy a hacer. Por eso te digo que es bastante buena la pregunta. No, y otras cosas, también hay que ver el grado de dispersión del catalizador, porque de pronto, o sea, de pronto llega a una dispersión bien light. O sea, cuando utilizas te escuché mal, se te entrecortó, pero creo que lo que me preguntas también es mirar cómo es la dispersión del metal noble en la superficie del catalizador. Eso también tiene razón, porque la dispersión básicamente nos dice la cantidad de sitios activos, al menos del metal noble, tenemos en la superficie del catalizador. O sea, si el metal está aglomerado, pues el área del metal del metal total en la superficie del catalizador es menor, y si lo tenemos bastante disperso, pues hay mayores sitios activos para hacer mayor reacción, y por eso se ve mayor cinética. Para responder esa pregunta, Sebas, yo he hecho XRD o XRD, sí, difracción de rayos X. Y lo que te puedo comentar es que de los que he analizado, sobre todo platino soportado en dióxido de titanio, podemos ver unos picos en el XRD que corresponden al metal. Es decir, que cuando es platino soportado en dióxido de titanio, podemos observar las aglomeraciones del metal noble, porque el metal puede enlazar con el mismo, y para formar esos clústeres. Esos clústeres yo diría que son lo suficientemente grandes para poderlos observar en el XRD, pero estoy en el proceso de analizar esos XRD para calcular el tamaño del cristal. En platino soportado en molibdeno, que es el catalizador, pues que como mencioné es el que mayor actividad nos da, o el que mejor rendimiento nos da a nosotros, en el XRD no observo ningún tipo de patrón que corresponda al platino metálico o a los óxidos de platino en la superficie del catalizador, lo que básicamente nos indica, y esos XRD están hechos con buena resolución, cabe resaltar, lo que nos indica que el platino, al parecer en el óxido metálico, se encuentra lo suficientemente disperso, o sea, posiblemente platino en forma oxidada, PTO2 o PTO, pero se encuentra mucho más disperso que en la superficie del platino sobre el dióxido de titanio. En este momento estoy haciendo Hydrogen TPR, que es reducción programada de temperatura utilizando hidrógeno. Eso es lo que significa, y pues básicamente lo que puedo observar es que el consumo de hidrógeno en platino sobre molibdeno es mayor. Pero pues tocaría hacer pues falta hacer CO chemisorption o chemisorpción de monóxido de carbono para pues básicamente contar o contabilizar o cuantificar la dispersión del metal noble en la superficie del catalizador. Bueno, No sé si eso responde a tu pregunta. No, re bien, bueno. Sí, Samir, mil gracias, severo trabajo. Bien. Es más interesante en inglés, te prometo, pero o al menos yo lo digo más interesante en inglés. Bueno, gracias. Por aquí tenemos la palabra del estimadísimo doctor Tolosa. Adelante.
No, muchísimas gracias. Vas a ver, yo te voy a preguntar en español. Tú verás. Mejor, me sé el discurso en inglés, pero a lo mejor sí, es que sí es muy difícil saberse todo y tener todo en inglés y luego, o sea, hay que Sí, practicarlo mucho para poderlo, me imagino que no, te sí, pasa yo te con el entiendo. inglés. Sí, sí, yo te entiendo. No, realmente un trabajo muy importante, muy bueno. Eh, una gran cantidad de técnicas utiliza, sobre todo por la parte de caracterización. Nada más de verlo se siente costoso. Te lo digo desde el punto de vista que cuando, por ejemplo, yo trabajo, tú sabes que yo trabajo con nanomateriales y Sí, mi finalidad no es tanto la caracterización. O sea, para ti es muy, muy importante esa parte de caracterización. Entonces yo sé tener disponible esa cantidad de técnicas realmente se valora y mucho. Y la información que se obtiene a partir de cada una de ellas. O sea, manejar cada una de esas técnicas no es fácil. Porque, por ejemplo, uno a veces dice, no, una microscopía, no, pero yo la microscopía necesito solo el tamaño de partícula. Pero tú sabes que una microscopía te puede dar mucha más información. Entonces, realmente, que tú manejes ya y sepas interpretar, yo sé que tú ya manejabas muchas de ellas, pero ya entrando a la parte de catálisis, es muy, muy duro manejar cada una de esas técnicas y saber la información que tienes que extraer de cada una de esas técnicas. Realmente es importante. Compañero, la pregunta mía, más que todo, era como un comentario así. ¿Tú has visto o has, además de esos materiales que ya tú utilizas, ¿has visto la posibilidad de trabajar, por ejemplo, con otro tipo de nanomateriales, por ejemplo, nanopartículas de oro, nanopartículas de plata? Yo sé que en algunos momentos he visto trabajos que utilicen este tipo de materiales. No sé si en algún momento tú has leído trabajos, me imagino que sí, o si de pronto has proyectado utilizar este tipo de materiales. Bueno, respecto a lo primero, sí, o sea, te cuento que yo conocí algunas cositas antes de venir acá, pero las técnicas de caracterización de estos catalizadores heterogéneos no son tan, pues yo no las manejaba así como, como estoy tratando, como estoy aprendiendo ahora, ¿no? Que si son costosos, sí, sí, realmente es bastante costoso hacer XPS, yo tengo XPS, pero no coloqué los resultados. Eso es como $100 la hora y por 3 muestras fueron como 5 o 6 horas, solo 3 muestras. Entonces, y para hacer, por ejemplo, esa temperatura programada de hidrógeno, pues llevo como 2 semanas tratando porque las variables influyen mucho, ¿no? Entonces cambiar una variable te da unos resultados bastante diferentes también y te puede dar interpretaciones erróneas, específicamente cuando se quiere conocer la temperatura de reducción de un material, o sea, de uno de los componentes del catalizador en la superficie, pues se te puede dar una cosa errónea si cambias, por ejemplo, la rampa de calentamiento o si cambias el flujo de la cantidad del flujo de hidrógeno y ese tipo de cosas, ¿no? Si te cuento con respecto a la pregunta del uso de nanomateriales, sí. Actualmente tenía un estudiante que terminó hoy un proyecto de verano y ese proyecto de verano básicamente estábamos tratando de producir, o la idea del proyecto era llegar aquí, selectivamente llegar a esta molécula que está aquí, a ver, déjame un segundito, llegar a esta molécula que está aquí a partir de ácido adípico, o sea, queríamos nosotros hacer esa reducción selectiva de esos grupos carboxilo para poder llegar a los alcoholes y parar la reacción en los alcoholes. Una de las maneras de hacer rápidamente esa reducción de ese grupo carboxilo es si tenemos un hidruro, ¿no? Si tenemos un H- por acá, ese H- podría atacar aquí, facilito podría atacar aquí para poder hacer esa reacción mucho más rápida. Tenemos una teoría y es que el oro soportado en la superficie del TiO2 es capaz de hacer esa ruptura heterolítica del hidrógeno para producir protones y H-. Y con esos H- nosotros podríamos pues reducir este ácido carboxílico más rápidamente. Ese estudiante probó diferentes cantidades de oro en la superficie del TiO2 y con menor cantidad de oro, o sea, con 1% en peso de oro en el TiO2, se logra el mismo rendimiento que se tiene con 4% en peso de platino sobre el TiO2. Entonces, sí hemos pensado en trabajar con oro
no específicamente nanopartículas en suspensión, si era tu pregunta, pero sí, sí hemos pensado en alguna manera trabajar con oro, sobre todo, perdón, creo que aquí me equivoqué. Perdón. Me he vuelto más traste en esto. Sí hemos pensado trabajar en oro, también con rutenio, también con iridium y con otros tipos de metales para hacer otros tipos de reacciones también. No sé si Muchísimas eso gracias, responde la compañero. pregunta. No, sí, básicamente era eso. Por ejemplo, yo creo que tú, no sé si hablaste algo acá, de pronto no escuché, me perdí un poco. Tú hablaste algo del tamaño de partícula, por ejemplo, de ese tipo de materiales o alguna Sí, cosa, la relación ahí que de pronto, por ejemplo, en los parámetros que tú buscas, por ejemplo, selectividad, cómo que tiene esa influencia uh-huh. en ese proceso. ¿Qué tanto se afecta por el tamaño de partícula? Bueno, habría que... la respuesta es simple, pero estoy tratando como de encontrar la mejor manera de explicar. O sea, como... vamos a ver si vamos primero a esta diapositiva que está por aquí. Esta diapositiva que está por aquí. Sí, mira, básicamente esa reacción que había mencionado, the HDO o Ring Opening Hydrogenosis, en esa reacción lo que hay que hacer es colocar hidrógenos y al mismo tiempo sacar oxígenos. O sea, para esa reacción lo que tenemos que hacer es producir hidrógenos en la superficie del catalizador y esos hidrógenos pues se enlazan, por decir en este caso este oxígeno acá, para poder remover este oxígeno en forma de agua, ¿no? Pero para poder producir esos hidrógenos en la superficie del catalizador se necesitan estos sitios metálicos de platino que estoy mostrando acá. Si la cantidad de platino, o sea, míralo en términos de área superficial, ¿no? Si todo el platino está aglomerado en un solo punto en la superficie del catalizador, tu área superficial o la área superficial que tiene el platino en ese catalizador es bastante menor. Pero si ese clúster de platino o esos átomos de platino están divididos en la superficie del catalizador, tu área superficial es mayor. Entonces, teniendo una mayor área superficial, tienes una mayor cantidad de sitios activos que te pueden hacer esta división de hidrógeno y puedes tener mayor cantidad de hidrógeno disponible en la superficie del catalizador. Además de eso, una mayor cantidad de dispersión de platino te garantiza tener estos óxidos metálicos cerca en la superficie del catalizador para poder hacer ese hydrogen spillover o ese movimiento de hydrogen del metal noble hacia el óxido metálico y formar los grupos, los centros activos que tú necesitas para hacer esas reacciones. Para responder tu pregunta, si tu clúster metálico es muy grande, básicamente vas a tener menor cantidad de hidrógeno en la superficie de tu catalizador y esta reacción no va a ser tan rápida. Lo mismo sucede con el óxido metálico. Si tienes, por ejemplo, el molibdeno, es bastante conocido porque el molibdeno, el tungsteno, se enlaza solo a oxígenos. El tungsteno no puede enlazarse con él mismo. Pero el molibdeno sí puede formar enlaces molibdeno-molibdeno. Entonces, si tienes clústeres muy grandes de óxidos de molibdeno en la superficie del catalizador, la cantidad de sitios activos que vas a formar es bastante menor comparado con un catalizador en el que tu óxido de molibdeno está bastante distribuido en la superficie del catalizador. No sé si eso responde a tu pregunta. Sí, claro. No, nuevamente, Samir, felicitaciones por el trabajo. Realmente se ve que has trabajado bastante cosas y todavía lo que falta. No, sí No, está no pesado. te agradezco por la respuesta Todo y bien, bro. muchísimas gracias. Ahí dejo Todo la bien. palabra a Jairo. Bueno, yo creo que no tenemos más comentarios o preguntas de parte del público. No sé si alguien más quiera comentar algo antes de cerrar el evento. Puede hacerlo ahora o callar hasta el siguiente jueves. Pero bueno, listo, Samir. Nuevamente, muchísimas gracias por sacar el espacio para nosotros. Yo sé que tú estás bastante atareado con el doctorado allá. Sabemos que eso consume una cantidad de tiempo enorme. Y bueno, listo. Muchísimas gracias también a todos los asistentes por acompañarnos el día de hoy y nos vemos en el seminario del próximo jueves.
Muchas gracias a todos y perdona ahí mi cambio de un lado a otro, pero pues sí, es complicado el discurso cuando te lo sabes en un diferente idioma. No, estuvo bien. Hasta luego, Samir. Chao. La dualidad del idioma. Hasta luego. Chao.